Oh, Cintia, aquí estás otra vez. Bueno, Cintia, y disculpa, yo no te he presentado, Cintia, pero Cintia Está está bien. dándonos un reporte de cómo está la situación en Haití, porque usted sabe que la pérdida del presidente, el terremoto y todo lo que estaba pasando en Haití, imagínate que por más de 20 años, como lo peor en 20 años, dice ella. Pero Cintia, ¿cuántas compañías que ustedes han logrado establecer allá en Haití cuántas lo han logrado? Okay. No hemos logrado establecer compañías comerciales. Lo que hicimos fue traer contratos bastante grandes a fábricas que estaban ya en operaciones. Y nos alineábamos con esas fábricas, ayudarles a ellos lograr un nivel técnico más avanzado para poder tener mejor competencia en el mercado global, más bien el mercado con Asia. Cuando nosotros comenzamos en Haití, la gente pensaba que lo único que se podía hacer eran t-shirts, camisetas básicas. Hemos visto, y a través mucho el comienzo y la confianza que ShareHope puso en la fábrica con quien teníamos partnership, pero en cada fábrica nosotros instalíamos un equipo técnico y ese equipo técnico entrenaba dentro de la fábrica hasta ellos llegar a un nivel donde en realidad podían y ahora pueden, tanto han podido que ya no tenemos negocio así. Entonces, ¿cómo se dice? La metodología la misión es que somos 100% non-profit y 100% de la ganancia tiene que ir a inversión, a proyectos para beneficiar a los trabajadores. Y en eso en los campos de educación, en asuntos de salud, más de 9,000 mujeres hemos tenido formación. Tenemos peer educators, educadoras colegas en las fábricas. Nosotras las fortalecemos, las damos formación y después ellas dan formación a las otras trabajadoras. Hemos tenido, tenemos efectivamente un movimiento de mejorar las clínicas dentro de las fábricas. A través de eso, 4,000 mujeres en el 2018 pudieron coger exámenes para cáncer cervical. Y puedo seguir, no voy a coger más tiempo, pero nuestra misión es fortalecer el obrero, más las mujeres, porque la mayoría de los programas son para y con las mujeres. Pero también caminamos al lado de los trabajadores cuando ellos mismos quieren comenzar algo. En ese aspecto, un estudio bíblico que ya dejó de funcionar en el tiempo de COVID, pero creció a 60 personas semanales en un estudio bíblico que el líder era haitiano y él empezó trabajando en una fábrica en el área de embarque, pero de ahí se fue a seminarios, se hizo pastor y bueno, yo diría que en mi iglesia en Nueva York nunca tenemos 60 personas semanales en el estudio bíblico, apenas hay 10. Pero estamos con 100% de nuestro corazón para ayudar el obrero y nosotros vamos a todo extento para asegurar que podemos ayudarlos a lograr su educación y bueno, otras bastante diferentes cosas. Gracias, Cintia. Bueno, Cintia, cuando yo te escucho hablar, yo quiero seguirte escuchando porque todo lo que está ocurriendo en Haití a través de ti. Y una de las cosas que para mí me emociona mucho es que personalmente, o sea, me vas a disculpar, pero no escucho mujeres emprendedoras como Cintia en Latinoamérica. Así que Yanira está acá y yo creo que Yanira debe estar más contenta y dice, wow, otra mujer que está ahí echándole ganas. Así que todos los hombres como que aplaudimos a las mujeres, ¿verdad que sí? Pues, es porque no conocen a mi madre. No tiene por dónde salir.
Entonces, yo veo eso muy bonito de Cintia y vamos a invitarte, Cintia, para que hablemos un poquito más de Haití y lo que Dios ha colocado en tu corazón para hablar más. Gracias por ese reporte, gracias por cuidar, gracias por hacer las conexiones con Hope para Haití y para todos los pastores que vamos a continuarla. Bernardín Lucien, con quien estamos conversando para las conexiones con los pastores, hace unas, que 5 días más o menos se fue con el Señor y podemos hablar más en detalle. Me gustaría que oremos al final por Bernardín y por su familia, por su esposa e hijos. Él era el único sustento familiar. Si alguien quiere apoyarlo a ellos como familia, sería fantástico, pero ha sido algo que ha estado muy doloroso en mi corazón. Así que me dolió mucho que eso haya pasado con Bernardín. Pero bueno, seguimos avanzando el reino, seguimos queriendo a pasos agigantados, lentos pero seguros. Lento pero seguro, vamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que ese es nuestro corazón y es por eso que hoy queremos hablar un poquito más de emprendimiento. Ese es el corazón. Tenemos que dar las herramientas. ¿Cuáles son las herramientas para llegar a eso? Y yo dije, bueno, ¿quién más que Gonzalo Aranda y él con todo el equipo que él tiene puede hacernos ver, hablarnos un poquito más de eso? Alex Gudiel, que están aquí con nosotros. Y sí que yo quiero de una vez, Gonzalo, entregarte los micrófonos para que nos hable. Cintia está acá y vamos a escuchar después. Si hay alguna pregunta, escriban las preguntas, porque esto es lo que queremos. ¿Cómo podemos empoderar a nuestros líderes locales para comenzar emprendimientos en su ciudad? Entonces, así que Gonzalo, muy bienvenido otra vez, Gonzalo. Te apreciamos un montón. Gonzalo es uno de nuestros líderes en el movimiento ahí en Chile, y no solamente eso, le está con Cumbre Liderazgo, está con sus propias compañías de emprendimiento. O sea, Gonzalo está partido por todos lados, creo. Yo veo a Gonzalo y veo a Álvaro también, que están muy conectados con muchos lugares. Así que, ¿qué tal si le damos la bienvenida a Gonzalo Aranda? Bienvenido, Gonzalo. Gracias, gracias, José, por este enlace y este tiempo que tenemos para compartir. ¿Qué es lo que voy a comentar antes? Porque, digamos, por qué yo? Y quiero compartirles que Chile es una de los países que tiene un alto nivel en cuanto a la implementación del ecosistema emprendedor. Eso ha permitido que Chile en los últimos 10 años, 15, 10, 15 años prácticamente, hayan tomado alrededor de 54.000 emprendimientos, de los cuales el 60% ha logrado sobrepasar ese tiempo de supervivencia. Quiere decir que durante estos 15 años tenemos empresas que han comenzado desde el inicio y todavía se mantienen. Ese número es bien interesante porque son 54.000 postulaciones, más de 7.000 proyectos financiados, y estamos hablando de un financiamiento que tiene una rentabilidad por cada dólar que se invierte en una empresa, podemos recuperar un 2.5. Quiere decir que hemos logrado en ventas aumentar casi en un 3% toda la inversión que se hace en nuevos emprendimientos. Entonces, ese ecosistema, digamos, esa estructura es la que hemos querido compartir a nivel latinoamericano. Hasta el año pasado seguimos haciendo escuelas de emprendimiento, donde mi amigo Alex pudimos trabajar juntos en lo que fue la primera serie allá en Guatemala. Alex, tú que estás ahí, y lo que compartimos acá, digamos, si tuviéramos que compartirle algo en un breve espacio, queremos compartir un poquito de algunos insights, algunos aprendizajes que hemos tenido en esta implementación. Nosotros tenemos una mirada de implementación a nivel de Latinoamérica porque vemos el emprendimiento como una respuesta al tema de la superación de la pobreza. De hecho, había compartido yo en llamadas anteriores cómo Latinoamérica apuntala y está apuntalando todo lo que tiene que ver con ecosistemas de emprendedores, precisamente porque es lo que está permitiendo superar la pobreza, generar riquezas desde un punto de vista
de lo que nosotros llamamos economía circular. Y, y en esto de economía circular es generar emprendimientos que tengan impacto positivo en nuestras comunidades. Entonces, ahora no solo hay un aspecto de generar riqueza, de generar dinero, sino que también ver la manera de impactar positivamente en nuestros ambientes, positivamente en nuestras comunidades. Esto habla de medio ambiente, esto habla de reutilización, esto habla de reciclaje, esto habla de impacto social, digamos, en todas aquellas áreas donde se necesita un cambio, un desarrollo, tanto temas como nutrición, ya sea por desnutrición o mala nutrición. Entonces, los países que no tienen problemas de desnutrición posiblemente tengan otro tipo de problema. Digamos, en América Latina tenemos un índice muy alto de obesidad y ese es el principal factor, digamos, de deficiencias cardíacas, de muerte por este tipo de afecciones. Entonces, un emprendimiento puede ser de alto impacto positivo para retirar de nuestras comunidades ciertos agentes que están impactando en ella de forma negativa. Entonces, Alex, ¿qué te parece si hablamos de la experiencia en Guatemala? Hablemos de ese ecosistema tan lindo que pudimos levantar en Guatemala. ¿Qué te parece? Gracias, amigos. Sí, mi nombre es Alex Budiel, soy ingeniero de profesión, permítame presentarme. Soy hijo de pastor y fui criado en la iglesia. Mi papá, por ser pastor, tenía un negocio aparte y servía. Esa es la forma que yo conocí el evangelio. Cuando hablamos de esto que dice Gonzalo del ecosistema, tenemos que entender que la iglesia es el centro que está llamada a poder hacer esta transformación. A veces nosotros nos negamos a poder hacer esto. En una oportunidad yo oí a Cindy Jacobs cuando dijo, 3 cosas se perdieron en el paraíso: la salvación, la salud y los medios de producción. Y siguió hablando. Creo que estamos en una etapa donde los medios de producción están siendo restaurados dentro de la iglesia por gente de la iglesia, pero eso sucede hacia afuera. Y cuando Gonzalo nos habla de esto, de este ecosistema, nosotros como Guatemala hemos venido trabajando juntamente con Crown un sistema de entrenar a la gente para que pueda ordenar sus finanzas y después entra al tema del emprendimiento. Muchos emprendimientos fracasan no porque sean malos, sino porque simplemente quienes los ejecutan no tienen ordenada su vida y gente que va a la iglesia inclusive ni sabe ordenar o manejar sus finanzas. Entonces, con Gonzalo encontramos ese match que podemos trabajar ordenando las finanzas de la gente a través de una serie de trabajos de finanzas personales y después dar la idea y todo lo que implica desde la ideación, desde la incubación y todo el proceso que implica el tema del emprendimiento. Cuando amarramos todo esto, nos damos cuenta que muchos de los valores de éxito tienen que ver con principios que los hijos de Dios hemos aprendido. Y cuando logramos esto, simplemente lo tenemos que manifestar afuera. Creo que la pandemia nos sacó a todos y nos demostró que podemos hacer mucho más afuera que adentro. Y ahí es donde creo que como movimiento estamos viendo esa restauración de los medios de producción. Es el hecho de decir, iglesia, no somos pobres, no somos necesitados. Es el hecho de decir, porque a veces con Gonzalo hablamos en el emprendimiento en Guatemala, el tema de el dinero, o sea, para poder generar recursos. Creo que como hijos de Dios tenemos que manejar que nunca le tenemos que pedir permiso al dinero para cumplir el propósito de Dios, que son antagónicos. Entonces, de ahí todo el potencial que como iglesia podemos tener para poder hacer un emprendimiento de éxito. Y creo que con Gonzalo lo podemos ver y lo que hemos logrado en Guatemala a raíz de esa actividad. De hecho, aquí está Rafael, que es uno de los que tiene un proyecto interesante de emprendimiento, un hombre que ama a Dios, pero no se había dado cuenta que tenía una capacidad increíble de poder generar recursos, generar empleos y transformar la sociedad.
A través de lo que se dio tanto en el lado de Crown como del emprendimiento, logramos, con la ayuda de Dios, hacer esto. Y creo que la estrategia eh, que se está planteando desde Movimiento, el Emprendimiento 101, creo que nos pone en la siguiente posición. Señores, el hecho que la iglesia se mire como realmente la mira a Dios, con todos los recursos, y no solamente dinero, sino con toda la creatividad para poder hacer una transformación en la sociedad. Y eso se está logrando en Guatemala. Hay varios proyectos, uno que es, después, tal vez después hablamos, Gonzalo, del tema de el emprendimiento con los maestros que viene, que estamos próximos a iniciar con Gonzalo, donde tuvimos el privilegio de estar capacitando más de 200 maestros de escuelas públicas y están esperando 400 maestros que no son cristianos la mayoría, pero tienen una necesidad, tienen un problema financiero y se les está ofreciendo esto. Y ahora viene el tema de emprendimiento que con Gonzalo vamos a manejar para poder decirles, hey, hay una esperanza. ¿Y saben qué? Nosotros tenemos la forma de hacerlo. Y nosotros seguimos a Jesús y yo creo que Jesús les puede ayudar. Gonzalo. Buenísimo. Bueno, esa es la idea. Algo que es fundamental en este desarrollo, en este proceso, sobre todo cuando introducimos el emprendimiento dentro de la iglesia, cuando llevamos el emprendimiento como una forma no solamente de evangelizar, sino de ganar territorio, de tomar iniciativas, tiene que ver con el hecho de que siempre lo estamos, tenemos, la mirada que tenemos es una mirada de mayordomía. Entendemos nosotros que somos mayordomos, entendemos que somos administradores, por lo tanto, ni el capital es nuestro, ni tampoco será nuestra preocupación. Entonces, de esa manera, nuestra activación va a estar dirigida específicamente en el hecho de el propósito. No hay nada, no va a haber nada más que pueda llevar adelante algo de una manera constante que no sea el propósito. Cuando emprendemos sin propósito, probablemente se va a diluir, pero cuando el emprendimiento se hace con propósito, vamos a ver que se genera una diferencia. Y la diferencia está en que el propósito es como ese combustible activador que te va a mantener a pesar de los obstáculos y a pesar de los problemas que puedas tener. Normalmente, si tuviéramos que hablar con emprendedores ya de tiempo, nos van a comentar, y no solamente por experiencia propia, sino que, digamos, de toda la camada que hemos podido, más de 300 emprendedores a los que me has podido ayudar, tiene que ver con, llegan a la conclusión de que ellos se han vuelto solucionadores de problemas. Ellos son solucionadores de problemas. Cada ejercicio de emprendimiento es buscar una alternativa, es buscar una forma, es buscar el cambio, algo de lo que nos hablaba José y de lo que estaba hablando John Maxwell precisamente, tiene que ver con esa consistencia, esa persistencia, pero también esa persistencia tiene que ver con aprendizaje. Y ese aprendizaje viene precisamente de errores, de fracasos, pero eso tenemos que aprender a utilizarlo de forma sistemática, de tal manera de poder incorporar esos aprendizajes para generar generar nuevos cambios, nueva perspectiva, nuevas directrices. Y la base de todo eso está precisamente en ese propósito que te permite permanecer a pesar de los obstáculos. Por eso la gente de fe es gente que ya viene con el gen, ya viene con el diseño específico para poder enfrentar. Yo creo que los emprendedores, yo creo que los creyentes tienen un perfil de emprendedor de manera nativa. Eso es lo que podemos observar al respecto. Alex, ¿qué me puedes comentar al respecto? Al respecto de esto, fíjate que nosotros hacemos énfasis que una cosa es que cuando el emprendedor está conectado con su propósito, logra contagiar a su gente, a sus trabajadores, y logra traspasar eso hacia sus clientes. Entonces, muchas veces los productos y los servicios no son tan importantes como el propósito de esos productos y servicios
pueden hacer a nuestra comunidad. Desde el punto de vista nacionalista, por ejemplo, cuando se compran artículos y se compran el ejercicio porque esto prospera mi tierra, porque esto prospera mi país, ahí tienen un ejemplo de cómo eso se va transfiriendo, pero puede ser también un propósito que tenga que ver con familias, puede ser un propósito que tenga que ver con eliminación de la basura, tiene un propósito, propósitos medioambientales, propósitos de desarrollo humano, etcétera, etcétera. Alex, cuéntanos un poco de eso, porque yo creo que tiene bastante de ahí que comentarnos. Sí, yo creo que al final como iglesia uno de nuestros objetivos es acercar a la gente a Dios y provocar una transformación. Y déjeme decirle, cuando hablamos que estamos en la época de la restauración de los medios de producción, no es que lo anterior sea ya cayó o sea diferente, no, es que estamos avanzando. Hoy los misioneros ya no pueden entrar como misioneros como tal, tienen que ser profesionales y no como pantalla, tienen que ser buenos profesionales. Y la forma de ser buenos profesionales es el fruto que dan, la ganancia que provoca. Entonces, cuando nosotros trasladamos muchos términos de la iglesia o de la Biblia a los negocios, nos damos cuenta el gran potencial desperdiciado que están en las iglesias. Estamos dentro de las cuatro paredes. No nos olvidemos que la eclesía surge fuera del templo, pero nosotros la llevamos al templo y ya no la regresamos fuera del templo. Yo creo que lo que está sucediendo actualmente es un llamado a que hay más oportunidades afuera que convertir la iglesia en una jaula para atrapar a alguien. Entonces, nosotros con lo que estamos haciendo, en el caso de lo que es de niños, que se denomina, es un proyecto para educar a los niños desde cuarto primaria hasta que salgan su high school, enseñarles principios basados en la Biblia, por supuesto, pero ojo, sin utilizarla. ¿Por qué? Porque es un producto, es una escuela pública nacional, pero encontramos una estrategia de atender primero a los maestros para educarlos, para ayudarlos a pagar sus deudas, para ordenar sus finanzas, para que tengan un mejor futuro, para que puedan generar un ingreso extra, porque esto es lo fascinante. ¿Sabe qué está sucediendo? La gente está respondiendo. Acabamos de terminar este curso y la gente nos dice, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué podemos hacer? Bueno, tenemos que educar a los niños, pero también sabe que queremos que usted pueda mejorar en sus finanzas personales. Después viene algo interesante. ¿Sabe qué es? Vamos a tener un evento, porque los niños van a comenzar a preguntar, papá, ¿qué es un presupuesto? Papá, mira, ¿y cuánto gastamos en electricidad? Véngase usted, señor padre, vamos a darle una capacitación. Estamos con los maestros y escuelas que tenemos ahorita para el tema de emprendimiento y para el tema de finanzas personales, una posibilidad de llegar a 64,000 personas que pueden escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Obvio, en un ambiente no eclesiástico o de iglesia, pero sí en un ambiente espiritual, donde al final ellos pueden ir a la iglesia, no al culto, sino a escuchar un consejo de cómo mejorar en sus finanzas y después el amor de Dios, la atención que la iglesia y el pastor le dé a este grupo que puede llegar, irlos jalando para decirles, hey, hay algo mejor. Siempre en Crown decimos, el dinero simplemente es una oportunidad. Entonces, ahora viene el tema de la multiplicación. Ya no nos quedamos solamente con llevarlos a la iglesia a mejorar. No, ¿por qué no mejora usted? Y ahí el emprendimiento. Las cualidades de un emprendedor, la iglesia las ha enseñado por siglos. La honestidad, la constancia, y aquí creo que Gonzalo nos puede dar un listado. Cuando uno mira esas cualidades de un emprendedor, dice, wow, este es un cristiano. Lo único que hay que enseñarle es que aprenda a hacerlo fuera en un ambiente de negocio, que gane recursos, que pueda ser atrayente a la iglesia y que el Señor sea glorificado. Creo que ahí podemos ganar mire, la gente busca gente honorable, gente honesta, gente de verdad, gente que no se robe las cosas. Y perdónenme, eso es lo que estamos enseñando en las iglesias desde hace muchos años. Muy bien, con razón la palabra de Dios dice que la tierra anhela la manifestación de los hijos de Dios. Y la estrategia evangelística, la estrategia de consolidación, como lo quiere llamar usted, puede ser hecha no dentro de las cuatro paredes solamente, sino que fuera. Así que animémonos y yo creo que lo que está planteando Gonzalo en la estrategia del emprendimiento puede provocar una transformación que nos va a hacer ganar
gente, almas para el Señor, y nos va a posicionar como los líderes del mercado que somos. Gonzalo. Buenísimo, Alex. Otra cosa que nosotros podemos percibir es precisamente el hacer que las ideas pasen. Realmente un emprendedor es alguien que lleva, fíjense que lo que hace es hacer posible lo que antes no era posible. Y eso me llama mucho la atención porque precisamente digamos, esa definición me hace pensar en Dios emprendedor. O sea, para Él todo es posible. Quizás para usted haya un problema, pero para Él todo es posible. Y ese gen, esa posibilidad de llevar ideas a pensamiento, a que se conviertan en una realidad, lo vemos nosotros en Génesis capítulo 1, es algo que normalmente no se, yo digo, no se ejercita. Muchas veces nos quedamos con la idea. ¿Cuántos de ustedes, a ver si les pido que levantaran la mano, de cuántos de ustedes han tenido una idea y ustedes después esa misma idea no la ven materializada en una empresa o en un negocio que está ganando muchísimo? Lo más probable es que muchos de los que están conectados levantarían su mano y dicen, yo tuve una idea, sí, yo tuve una idea y eso está reunido. Si lo hubiera concretado, y ese es el punto. El punto está en que el emprendedor logra traspasar esa idea y convertirla en algo. Ese es un ejercicio, ese es un músculo. Eso es algo que nosotros tenemos que trabajar. Hay estrategias para hacerlo. Muchas veces colocamos, aquí en Chile decimos, colocamos los bueyes antes de la carreta. O sea, colocamos la carreta antes de los bueyes, porque primero buscan financiamiento y luego arman un negocio. Pero la verdad es que esto tiene que ver más con, como decíamos antes, con el propósito, con lo que quiero que cambie, con lo que quiero transformar, y luego va a venir el capital. El capital es algo que viene inherente con un propósito bien detallado, con una idea bien clara. Esa bajada va a permitir no solamente tener una ruta muy clara, sino que además va a permitir seguir aprendiendo de las posibilidades que para ello existe. Y eso nos lleva a que logramos, a través de la materialización de esa idea, logramos identificar propuestas valiosas. Siempre el negocio tiene que ver con cuál es el problema que estamos resolviendo, qué es lo que se está resolviendo ahora en mi comunidad, qué es lo que voy a resolver yo para las personas, cuál es el beneficio y por qué me tendrían que elegir a mí y no elegir a otro. Y en esto es muy variado porque el tamaño del mercado va a depender del perfil de nuestro cliente. Muchas veces nosotros tenemos mucha gente que llega a nuestras escuelas de emprendimiento donde dice, no, yo vendo zapatos, por lo tanto tengo 15.000 millones de personas a que venderle, pero en realidad, hasta que no se dan cuenta que va a depender de su capacidad de producción, hasta que no se dan cuenta que va a depender de su logística, hasta que no se dan cuenta de toda esta estructura, se dan cuenta que sus clientes no eran tan grandes y de a poco van anichando y van generando un mercado. Pero el punto es esas personas a las que puedo llegar, a las que están cerca mío, el círculo, esas personas a las que yo puedo alcanzar con mi propuesta, ¿es realmente valioso para ellos? ¿Estarían dispuestos a pagar? Ahí tenemos otro punto digamos, de fracaso de la mayoría de los emprendimientos, que es si la gente está dispuesta a pagar por esa solución que nosotros estamos dando. Y eso tiene que ver precisamente con lo valioso o cuál es la consideración de qué tan valioso es para mí lo que ustedes están ofreciendo y si yo estoy dispuesto a intercambiarlo por un valor económico. Esa propuesta normalmente, digamos, es la que genera el índice de precio de venta al cliente, precio de venta de producto, etcétera, etcétera. Pero normalmente las personas o los emprendedores comienzan a visualizar el tema de venta o tema de precio con relación a cuánto les cuesta fabricar. Pero la verdad es que nosotros tenemos mucha experiencia donde la fabricación es una cosa, los costos de fabricación son muy mínimos, pero los márgenes son muy grandes porque la propuesta es valiosa.
cuando tu empresa impacta a trabajadores, cuando tu empresa impacta a la sociedad, cuando tu empresa impacta socialmente, cuando tu empresa ayuda digamos, como una respuesta a una problemática, la gente estará dispuesta a pagar por resolver esa problemática. Porque no solamente te está comprando un producto, sino que además está solucionando. Es por eso, por ejemplo, que ustedes van a tener que nosotros hablamos con emprendimiento circular, sobre todo en el área verde, cuando se desarrollan temáticas con respecto al reciclaje, por ejemplo, vamos a ver que el costo de producción de materiales reciclados es mayor, pero ante la posibilidad de que las empresas que están haciendo reciclaje, lo que están haciendo es recapturando ese plástico que va a ser dañino por los próximos 5.000 años, entonces ya las personas tienen una percepción diferente del producto que están comprando, a pesar de que puede tener un margen, un 10, 20, inclusive hasta un 30% mayor de otras alternativas de mercado, están dispuestos a pagar por esto porque están ayudando a las próximas generaciones. Entonces, este tipo de identificar propuesta valiosa tiene que ser algo inherente en nuestros emprendedores. Y es algo que nosotros vimos ahí en la escuela. Alex, no sé si recuerda esa Verónica, cómo ella presenta ella hace canastas artesanales a partir de bolsas de plástico, ¿ok? Ya eso era interesante, pero ya llevó o escaló su emprendimiento a otro nivel cuando hizo partícipe a mujeres de la cárcel privadas de libertad para que ellas ellos manufacturaran estos bolsos. Es un tremendo ejemplo, Alex. A ver si podemos comentar No, de eso. wow, tanto que hay que hablar de esto y nos queda poco tiempo, pero creo que esas ideas son las que pueden ganar. Miren, pues aquí, si se dan cuenta, lo que buscamos es crear otros nichos de mercado dentro de la iglesia para poder ampliar la predicación del evangelio. La excusa es el emprendimiento. Esta persona que dice Gonzalo, ella encontró que con las privadas de libertad tenía la oportunidad de estar cerca de ellas, de ayudarlas y al final de hablarles de Jesucristo y hacerles ganar algo. Entonces creo que ahí es cuando la influencia, cuando dice uno identificar esa propuesta valiosa, de valor, esa propuesta valiosa para otros, esa propuesta que puede cambiar un hogar, que puede transformar una vida. Cuando uno utiliza estas herramientas, creo que nos da, Gonzalo, y amigos, una muy buena oportunidad de penetrar un poco más que simplemente decir qué hay que hacer, sino cómo hay que hacer. Y otra vez, la iglesia y la especialista nos han enseñado a enseñar la Biblia, a hablarle a la gente, a animar a la gente. Y perdóneme, esas son actitudes que un emprendedor necesita. Nuestras propuestas valiosas están fundamentadas en amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Y el emprendimiento es una muestra de ese amor hacia el prójimo, de decirle, hey, te podemos ayudar, te podemos dar una mejor oportunidad. Y Verónica, cuando hace esto, ella se siente autorrealizada. Y les voy a decir algo, ella no era cristiana cuando ingresó, sino que en el proceso ella conoció a Jesús, que creo que es lo mejor y lo más grande que podemos dar. Gonzalo. Bueno, buenísimo. Bueno, ejemplos como ese. Nosotros estamos a las puertas de inaugurar un centro, un working space, un centro de desarrollo de tecnologías de reutilización de plástico. Así que tenemos una serie de maquinaria que nosotros vamos a estar usando para generar emprendimientos en el área del reciclaje de plástico, o sea, reutilización de plástico. Y eso nos permite, y eso nos permitió, por ejemplo, generar varios emprendimientos, y uno de los emprendimientos, Acutum, es un emprendimiento que desarrollan artículos de oficina a partir de tapas plásticas de botella. Ellos desarrollan lo que es carpeta, bolígrafo, una cantidad de material que ellos, además, en conjunto con
la utilización de fibra de cobre, de partículas de cobre, también lo hacen antibacterial. Este tipo de desarrollo es interesante, un negocio interesante, pero más interesante es que uno de sus enfoques está en proveer de empleos de salario justo a personas sin capacitación y sin educación. Entonces, imagínense la posibilidad de esta empresa que tiene de contratar personas que no tienen ningún nivel de educación, los entrenan, los llevan digamos, al campo, lo llevan a la ciudad, hacen este trabajo de delivery, de recolección de plásticos, de una manera como si fuera una agencia con muy altos estándares, y esto permite generación de empleo, esto permite generar otro tipo de perspectiva. Esta empresa, digamos, muchas de las ventas de esta empresa tienen que ver más con ese impacto social que están haciendo que con el producto mismo, a pesar de que el producto es muy bueno y que, digamos, que tiene una muy buena salida. Ese es un ejemplo de identificar cuáles son las mejores propuestas para el negocio. Y lo otro es definir la ruta. Si hay algo que en lo que vamos a encontrar que muchos de los emprendedores chocan, es precisamente que no tienen muy claro hacia dónde dirigirse. Y eso por eso es que hay que explorar estratégicamente todas las alternativas, los mejores caminos. Y para eso se necesita un ecosistema, para eso se necesita tener una estructura. Nosotros actualmente nos encontramos ya una plataforma que se llama iniciativaemprendedora.org, que conecta una red de mentores, que conecta con fábricas, que conecta con empresas, y que conecta con emprendedores, con personas que tienen idea. Y lo que se busca es cómo podemos ayudar a lo que ya está, cómo podemos ayudar a las empresas que ya existen, cómo podemos mejorar procesos, cómo podemos mejorar los ingresos. Y esto nos permite generar nuevos modelos de negocio a partir de la necesidad existente del mercado. Y esto a nivel latinoamericano, o sea, no necesariamente estamos trabajando con lo que pasa en Chile, tenemos alguna experiencia que están ocurriendo ya en Panamá, tenemos algo que está ocurriendo en México, también tenemos en Ecuador. Y esto nos va a permitir, cuando tenemos una muy buena dirección, nos va a permitir identificar cómo podemos conectarnos con el cliente, cuáles son los mejores procesos, porque no todos los procesos son necesarios para que yo genere un alto valor, y cuál es el mejor camino para la recolección de mis ingresos. Ya no tenemos que tenerle miedo. Hasta hace algunos años siempre hablábamos de no profit, de empresas como fundación y organizaciones sin fines de lucro, pero eso los últimos años ha permutado a empresas sociales, empresas de impacto social, que sí tienen lucro, pero ese lucro se reorganiza, se reactiva para la misma empresa. Un ejemplo como lo que estaba pasando precisamente allá en Haití. Para los que están preguntando, la plataforma, pueden acceder a la plataforma de iniciativaemprendedora.org. Una plataforma totalmente latinoamericana y al cual ustedes puedan tener acceso en cualquier momento. ¿Qué te parece, Alex, si comentamos acerca del ciclo de maestros? A ver si podemos comentar un poquito más de eso. Bueno, sí, lo que estamos haciendo básicamente es animando a los maestros a que ordenen sus finanzas. En Guatemala tenemos un gran problema de endeudamiento por medio del sector público. Tienen facilidad de meterse a deudas, de adquirir deudas, pero ahorita está sucediendo algo, ya no hay capacidad de pago. Entonces, Dios nos dio la idea de atender a los maestros, que ellos pudieran ordenar sus finanzas, ordenar sus pagos, decirles, hey, hay forma de salir. Después de esto, nuestro objetivo es ayudar a los maestros a que sean emprendedores, que ellos puedan desarrollar un emprendimiento social, un ingreso adicional para poder pagar sus deudas. Y el tercer elemento es poder educar a nuestros niños, porque todos decimos, si esto lo hubiera aprendido cuando era niño, todos decimos, los que hemos estado en problemas financieros, ala, ¿por qué no lo sabía antes?
Entonces ya se desarrolló el material juntamente con Crown, ya hicimos, el Ministerio de Educación ya autorizó este material y eso nos alegra bastante, porque vamos a entrar al centro de la formación de los futuros ciudadanos. Y esperamos en Dios convertirlo en un lugar de evangelización, de cambio, de transformación en primer lugar, pero sobre todo que podamos decir, se puede cambiar una generación, cambiando a los niños, tomándolos desde pequeños y que ellos sepan qué es la deuda, qué tengo que hacer, cómo puedo invertir, conceptos que a Gonzalo y a mí nos ha llevado tiempo entender y enseñarlos. Si los aprendemos desde pequeño, van a ser parte de ellos y, por qué no decirlo, tener una mejor nación, una mejor iglesia que esté conformada para no seguir pagando deudas que nos detiene tanto en el Evangelio. Así que ese es brevemente el ciclo que usamos para ayudar a los niños y a los maestros en esta iniciativa. Así es. No sé, José, si tienen alguna pregunta acerca de... Bueno, la verdad que yo estoy así como que, wow, muchas cosas están pasando por mi cabeza, pero yo quisiera a ver si hay alguna pregunta. Ya nos quedan algunos 8 o 10 minutos más o menos, así que si nos pueden ayudar con preguntas, fantástico. Ya colocaron la información allí. Yo, digamos, la pregunta es, digamos, ver la necesidad. Una de las cosas que tú hablaste fue necesidad existente en el mercado. O sea, ¿cuál es la necesidad en el mercado? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Yo acabo de escuchar a John Maxwell dice, yo he escrito más de 86 libros, dice él. Y él dice, y ahora, después de COVID, van a salir, dice él, las ideas más creativas en los próximos 5 años por COVID. ¿Te imaginas eso? Cuando yo escucho a John Maxwell decir eso, yo lo escucho como que COVID nos va a hacer pensar ideas creativas, cómo suplir una necesidad local en la ciudad. Ahí veo una mano levantada ahí. Pastor Félix, adelante. Adelante, Gonzalo, ¿ibas a decir algo? Sí, te cuento, José, que nosotros en Chile tuvimos un aumento de casi el 25% de nuevas empresas. O sea, tuvimos más trabajo en temporada de COVID que lo que teníamos sin COVID. Eso es porque lo que nos favoreció es el hecho de que las empresas se movieron al campo de digitalización y al moverse a esta transformación digital permite que las empresas tengan un mayor alcance. Muchas de las empresas que actuaban de forma local comenzaron a hacer ahora entonces a trabajar de forma global. Eso elevó y genera y gatilló una serie de otros financiamientos y de soporte, tanto logístico, desarrollo tecnológico, conectividad, etcétera. Todo ese tipo de cosas favorecieron el hecho de que aumentaran el número de emprendimientos. Ok, Pastor Félix, usted tiene una pregunta ahí. No lo escuchamos, hermano. Está muteado. Ahí está. Ahí sí. Ok, ahora sí. Buenas tardes. Bueno. Cuando Gonzalo hablaba ahorita acerca de Emprende con Propósito, habló de una serie de cualidades que debe tener el emprendedor y una serie de principios. Yo quisiera saber, en cuanto a lo que concierne a la iglesia, cuál es el combustible, él habló de combustible que se necesita para que haya éxito o para ver cómo es un buen emprendedor. Y la otra pregunta es, ¿cuáles son las cualidades de un buen emprendedor según Alex Godiel? Buenísimo, gran pregunta, Pastor Félix. Le agradezco esa pregunta porque nos da la oportunidad de hablar algo que para nosotros es vital, y es el hecho de que hay un diseño de parte de Dios. Nosotros entendemos a Dios, lo entendemos a Él como Señor, y como Señor, cada persona está diseñado para un propósito, y eso es lo que nos habla la Biblia, de que fuimos llamados con un propósito específico. Y ese propósito específico es ese valor que nosotros tenemos
de alguna manera tenemos intrínseco. Es eso que en algunos casos nos duele. Y ahí, por ejemplo, tenemos en la Biblia a Nehemías, el hecho de que la ciudad no tuviera muralla, el hecho de que la ciudad fuese atacada por el hecho de no tener una estructura, movilizó el corazón de Nehemías. Yo creo que hay mucho en Nehemías en Latinoamérica. Yo creo que ese es el punto. No es que alguien sienta algo por un específico. Yo creo que Dios colocó en todos algo, alguna manera de trabajar, algún propósito, y que cuando nosotros vemos, escuchamos, oímos de ese dolor, todos somos, de alguna manera, somos llamados a activar en ese ejercicio. Entonces, al igual que Nehemías, nosotros disponemos nuestro corazón en oración para hacer algo. Entonces, ese perfil emprendedor de Nehemías tiene que ver con el dolor. Ese propósito tiene que ver con qué es lo que nos duele, qué me duele de Latinoamérica, qué me duele de mi comunidad, qué es lo que me duele de mi país, qué es lo que ahora me está doliendo. Muchas veces la pobreza, tenemos ejemplos aquí muy cercanos, aquí local en Concepción, un amigo que le dolía a la gente en la calle y él abre una ONG, precisamente un hogar, y además genera un taller de muebles donde les da empleo a estas personas que estaban en la calle. Entonces, todo se origina en el dolor, en esa necesidad que existe. Hay otras necesidades, por ejemplo, de buena educación, de que la gente sea educada en valores, por ejemplo. El tema de la educación para algunos le va a doler. Entonces, esos puntos son los que van a relevar a las personas a que se muevan y luego generar esa estrategia, saber contabilizar, estructurar qué es lo que necesito para hacer un cambio, cuál sería el proyecto, cómo lo podría intervenir, cuándo, dónde y cómo. Y luego cuando venga la oportunidad, cuando esté la oportunidad de que el rey nos diga qué es lo que necesitas para llevarlo a cabo, saber y tener esa estructura. Toda la preparación de emprendimiento tiene que ver con eso, saber ubicarnos, estructurar, conocer cuáles son los caminos para que cuando tengamos el financiamiento, cuando tengamos la oportunidad, nosotros tomar entonces la avanzada y generar entonces finalmente plasmar esa idea y convertirla entonces en un beneficio para nuestras comunidades. Alex. Bueno, rápidamente, la Biblia nos dice, todo cuanto vinieres a tu mano, hazlo según tus fuerzas. Tiene una implicación de preparación, de ejercitación, para que cuando venga el peso, la idea, sepamos y podamos hacer algo. O sea, el emprendimiento, el éxito del emprendimiento va a venir cuando tengamos listas y estemos dispuestos a trabajar. Lo otro, con lo que decía Gonzalo, cuando uno mira el dolor, provoca algo que se llama compasión. Jesús dice que tuvo compasión por Jerusalén. Se sintió movido a misericordia. Entonces, cuando nosotros miramos que todo el potencial que yo tengo va a solucionar un problema, un dolor de la sociedad, y lo miro como Jesús lo mira, creo que nos motiva a seguirlo haciendo. Lo otro, cuando esta compasión, cuando viene este dolor, esta compasión, nos genera una idea que para nosotros es fácil encontrarla, y aquí viene lo interesante, porque hemos aprendido a oír a Dios. Eso pasamos haciendo toda la vida en la iglesia, enseñándole a la gente a oír a Dios, pero no la hemos entrenado a oírla en el próximo gran éxito que puede transformar y ayudar a nuestra comunidad. Eso es lo que nos hace falta afinar. Y por último, cuando viene esa idea, suceden tres cosas que Dios da siempre: las conexiones, la gracia y favor y la estrategia. Hay mucho que hablar acá, pero por tiempo dejamos ahí, pero imagínense solo con que usted sepa que tiene conexiones, gracia y favor. Usamos la gracia y favor para hablar de cosas de iglesia, pero usemos esa gracia y favor para conectar la necesidad con la posibilidad. Y termino con esto: nunca le pedamos permiso al dinero para hacer lo que Dios nos mandó a hacer. El dinero, nos han dicho, tenemos que tener una relación, es lo que dice la gente de afuera. Nosotros, el dinero está abajo, y cuando está abajo, que está a nuestro servicio, ni siquiera lo podemos decir, me siento feliz o triste. No, simplemente es un medio que podemos usar para alcanzar, pero no es el único. Así que nunca
dependamos del dinero para el emprendimiento. Siempre va a estar la provisión cuando Dios está en el negocio. Excelente. Bueno, gracias. ¿Qué tal si damos gracias a Gonzalo y a Alex? Hay muchas preguntas. Démosle las gracias a ellos. Qué bueno, muy bueno comenzar este tema. Apenas estamos comenzando a hablar de emprendimiento, pero creo que es un tema donde vamos a echarle más combustible, que dice Félix de los Santos y Gonzalo, estamos hablando del combustible. Luis Rea en Venezuela, yo lo escuché a Luis Rea, no necesitamos nada, dijo, lo mismo que está diciendo Alex, todo lo tenemos acá. Yo digo, Luis, en serio, en la crisis allí en Barquisimeto, en Venezuela. Entonces, escucharlo ahora es la creatividad que está ocurriendo localmente para hacer que las cosas sean en el ámbito de empresarial. Cómo crear nuevos negocios, cómo producir en esta área, cómo entrenar en esta área. Es decir, mucho que podemos comenzar a hablar en este tema. Y yo creo que Álvaro va a hablar de eso. Bueno, y eso me lleva a cambiar un poquito de tema porque quiero hablar un momentito de algo que va a ocurrir en el 22 de octubre. El 22 de octubre, Álvaro Rea va a ser uno de los expositores para ese día. Estamos súper emocionados de escuchar la parte catalítica que está ocurriendo allá en Barquisimeto y en Venezuela. Y me gustaría ver, Arturo tiene un video de una entrevista que hizo Max Pierce. You're not going to save the city by yourself. We're going to have to get real and say, in the complexity of the city, 90% of people come to Jesus through relationships. Every person who goes to work every day probably has 5 people that they know well in their relationship. What they need to hear from the pastor is, you're our missionary in that company. You go there every day. You get paid to be there. I commission you to minister to these 5 people. You're our missionary in that company, that corporation, that we're going to have to be more go-conscious, empowering the laity in the marketplace. That's, I know, the movement you're doing. Is you're saying to the clergy, this is not a solo thing. Entonces, ahora coloca, tú puedes colocar todo lo que tiene que ver con el comercio y con los negocios, las ideas creativas que Dios nos está dando para llevar a otras personas a Cristo. Es por eso que John Maxwell y todo más allá del éxito está teniendo éxito, porque muchas personas están llegando a Cristo a través de los negocios. Es decir, algo está ocurriendo Dios allí. Es por eso la parte empresarial es clave en todo esto. Pero voy a hablar un poquito más del 22 de octubre. Esto lo vamos a ampliar un poquito más el 22 de octubre. Así que voy a pedirle a Arturo si por favor me coloca el otro video, sería fantástico. When you think about your clothes, what do you think about? You think about quality, style, comfort, and price, right? Clothing is about all of those things. But at Share Hope, we believe that it's also about the individual people who are making your clothes. People with stories, dreams, and real-life challenges. What you wear gives you a unique opportunity to connect with people all over the world. People who have a hand in cutting each piece of fabric and sewing each seam. That's why we're excited about the Share Hope leggings. It provides you everything you want in a pair of leggings, while also changing the lives of the people who made them. So what's different about the Share Hope leggings? There are many brands out there who are making great activewear, and a lot of them are trying to be ethical in the process. But we go even further, putting the individual workers in the center of everything we do. In making this product, we're creating jobs that respect people's rights and empower them to live lives of dignity. And then we reinvest all of our profits into social programs that benefit the very women and men who work in the garment sector in Haiti. The factory where the Share Hope leggings are made is in Port-au-Prince, Haiti. Haiti is mostly known for poverty and natural disasters. But living in Haiti and working with these incredible people, we can tell you that Haitians are resilient, they're joyful, they're loving, and hardworking people. Meet Farah. The Share Hope leggings mean a lot to her because they enabled her to fulfill one of her dreams. Farah had always wanted to finish high school, and because of one of our social programs, she was able to do so. Our Share Hope leggings look ready for both the gym and for the conference room. They give you gentle compression that pulls everything into place.
They're made from this high-performance fabric that pulls moisture away from your body when you sweat and reduces odor. And one of my favorite features is a pocket in the back that can hold your phone. In the ShareHope leggings, you'll feel supported, look cute, and be comfortable. You can be a part of ShareHope by purchasing one or more of our beautiful leggings made with love and pride in Haiti. We'll send them to you or to a friend, and the profit will go directly to the social programs that benefit the factory workers. So share our story. Let's empower the people who make our clothes to pursue their dreams. Ahí está Haití, hablando de Haití, de Cynthia, que estaba hablando con nosotros. Solo quería hablar un poquito más, pero si podríamos colocar el póster un momentito para que lo veamos, el que ya estamos hechos, donde están los 4 speakers allí. Okay. Va a estar con nosotros, va a estar Carlos Arroyo, de la Cumbre Global de Liderazgo Líder de Latinoamérica. Va a estar también con nosotros Andrés Garza, de City to City Latinoamérica, cómo plantar iglesias, nuevas iglesias en Latinoamérica. También va a estar con nosotros Álvaro Rea, que ya le mencioné antes. Álvaro Rea es un líder emprendedor también en Venezuela, conocido en varios países de Latinoamérica también y los Estados Unidos también. Y va a estar con nosotros Frank González, como es el líder de Latinoamérica para Crown Financial Ministry y el Globo también. Entonces, estamos emocionados para el 22 de octubre. Nos gustaría que usted registre su ciudad para participar con sus líderes y conversar acerca de su ciudad. Ese es el corazón, porque la idea es que vamos a estar en portugués también. Leandro está aquí con nosotros, está Samuel, que está traduciendo también con nosotros. Estamos motivando porque esto es un asunto de equipo. Esto es un asunto de Brasil portugués y Latinoamérica en español. Es decir, todo el Caribe y todo lo que podamos unirnos para cómo mejorar nuestras ciudades y hablar de cómo podemos convocar a los líderes correctos, colaborar y catalizar y celebrar juntos lo que Dios está haciendo en la ciudad. Ese es el corazón. Ya Dios lo está haciendo. Ahorita Leandro tiene un evento el 14 al 16 de octubre, que van a estar hablando un entrenamiento para entrenando líderes allí en Brasil, y tienen creo que no sé cuántos líderes están esperando. ¿Cuántos líderes están esperando, Leandro? ¿Te recuerdas? ¿Cuántos ya van inscritos? ¿Están esperando cuántos? Estamos haciendo las inscripciones, pero tenemos una previsión de cerca de 400 líderes. Sí, entonces la idea es que podríamos seguir entrenando líderes tanto en Brasil, pero líderes también en Latinoamérica. Así que vamos a estar conversando y hablando de lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Así que me encantaría cerrar con oración, si está bien con ustedes. Voy a pedirle a Álvaro que se nos pueda cerrar en oración, a Álvaro Rea, y voy a pedirle a Álvaro, Cynthia, ¿estás por allí? Cynthia, porque quisiera orar por Haití y me encantaría que oremos por Haití. El video que vieron fue de las compañías o de los contratos que ha echado Cynthia allá en Haití, y vamos a orar por Haití también y bueno, por la familia de Bernard que está sola prácticamente. Así que oremos por Haití. Tengo dolor por Haití y por la pobreza en Latinoamérica, tocando por Venezuela. Así que oremos por eso, Álvaro. ¿Qué te parece? Damos gracias a Dios por esta enseñanza de emprendimiento de Gonzalo y Alex. Adelante. Claro que sí, Alex. Gonzalo, muchas gracias por compartir con nosotros toda esta experiencia maravillosa de emprendimiento. Igual, Cynthia, gracias por compartirnos ese impulso de esperanza para Haití en medio de tanto dolor. Y bueno, oremos juntos. Querido Dios, queremos darte gracias por este tiempo maravilloso que hemos compartido. Gracias porque tú hablas a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas que cuando estamos incómodos por la condición de nuestra ciudad, por la condición del lugar donde vivimos, entonces de allí puede surgir
una iniciativa para cambio, para transformación, y que tú nos das todo lo que necesitamos para entonces impulsar eso que colocas en nuestro corazón como una visión que viene de ti para bendecir a otros, no solo para bendecir a quienes forman parte de nuestra familia, sino bendecir a quienes están alrededor, a todo el alrededor. Gracias. Señor, pensando en todo esto, traemos el trabajo de Cintia delante de ti, lo que ella está impulsando allí en Haití, este trabajo maravilloso que da esperanza, que da nuevas oportunidades a quienes no la han tenido, y que de esa manera demuestran que tú les amas, y de esa manera mostrar que tienes cuidado de ellos, y de esa manera mostrar que tú tomas en cuenta los sueños que tú mismo has colocado en el corazón de ellos. Mi Dios, te pedimos por Haití. Mi Dios, levanta hombres y mujeres en Haití, líderes que lleven tu esperanza, Cristo, líderes que lleven tu evangelio, las buenas noticias de salvación para tantos que necesitan escucharlas. Y mi Dios eterno, trae tu provisión para ellos, y trae tu provisión para estas iniciativas, estos emprendimientos de transformación. Te bendecimos a ti en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.